y yo creo que este es el momento, si el señor Soto debe de evaluar con honestidad, con franqueza y dar un paso al costado. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima. Estamos en Exitosa Televisión, en el canal 34 de Movistar. Tomen nota. Y está en nuestros estudios Roberto Sánchez, congresista de Juntos por el Perú, Cambio Democrático. Él, como ustedes recordarán, fue ministro del gobierno de Pedro Castillo. Y de eso vamos a hablar también al final un poquito, ¿no? Claro que sí. Pero estamos acá, en realidad, muchas gracias por venir, Roberto. Roberto Sánchez es uno de los congresistas que está promoviendo la censura del actual presidente del Congreso, que ya ha respondido diciendo: felicito al congresista Roberto Sánchez, que puede empezar la tarea de recolectar las firmas para mi censura. No tengo ningún temor, es lo que dijo. No, lo que tiene son los votos de Alianza para el Progreso, de Fuerza Popular y de Perú Libre. Con eso no hay manera de censurarlo, ¿no? Bueno, buenos días, estimado Lucas, gracias por la invitación y saludo a todos tus oyentes, ¿no? En realidad, estos cuestionamientos que no se conocían previo a la elección, porque el señor mostró unos antecedentes penales, judiciales, donde decía no hay antecedentes. Sin embargo, en el trayecto, la investigación periodística, la propia ciudadanía, ha puesto en relevancia uno tras otro, y no para de haber nuevos hechos que demuestran un comportamiento, una trayectoria muy difícil respecto a el trato con la ley, con los procedimientos, con la idoneidad, la probidad, etc. En ese sentido, esa mayoría de la gente que ha empezado a criticar motiva que yo también plantee al presidente del Congreso que tiene que dar cuenta, que tiene que informar. Cuando lo posterga, cuando se burlan y todos lo blindan, porque los moralistas del Congreso viven con una vara distinta, ¿no? Cuando son sus amigos, todo. Cuando no son sus amigos, aplican. En ese sentido, dijimos Claro, porque hay una acumulación, ¿no? Digamos, hay el tema de la denuncia esta por estafa, que en realidad está pendiente el tema de la reparación, ¿no? Porque fue declarada prescrita. Sí. Hay el tema del uso de trolls, ¿no es cierto? Es decir, de empleados del Congreso. Es el último que la Fiscalía ya abrió investigación. La Fiscalía ha abierto una investigación. Por peculado, ¿no? Claro, porque es el uso de recursos o de funcionarios del Estado para... Es contra la administración pública, ese es uno, ¿no? Pero también está el de nepotismo, que la Contraloría General de la República acaba de iniciar y conformar un comité que está evaluando eso. Nosotros lo hemos solicitado formalmente a la Contraloría. He pedido al Congreso y a 4 días me he dirigido al oficial y por su intermedio asesoría jurídica, a recursos humanos, que demuestre y diga el informe sobre las contrataciones irregulares respecto a su pariente o su cuñada que él tanto ha negado. El Congreso no dice nada. Por eso la Contraloría ya inició acciones. Pero además tienes el tema negado por él de las dietas cobradas de manera indebida. Cuando era regidor. Cuando era regidor. O sea, cobraba por sesiones a las que no había ido. Así es. Bueno, ayer nosotros hemos presentado un caso que es increíble. Hay un conflicto muy serio en Cusco porque para trasladar a los turistas desde Aguascalientes hasta las ruinas, hay una sola empresa que presta monopólicamente el servicio, que se llama Concetur, que tiene un conflicto porque en realidad ellos reclaman una concesión por 30 años que nunca tuvieron. Y en determinado momento Alejandro Soto, el abogado, y Indecopi y el Poder Judicial han determinado que el abogado Alejandro Soto entregó un documento falso. Así es. O sea, eso es gravísimo. Entonces, pero el argumento que da, claro, y hay un caso relacionado con lo mismo de una jueza que está prófuga de la justicia porque por $50.000 ¿no? impidió que otra empresa pudiera operar la ruta de Machu Picchu, ¿no? La Hiram Bingham, como le dicen. Ahora, el problema es que él dice: a mí por esto del pasado no me pueden sancionar. ¿Eso es verdad? Lo que pasa es que una de las exigencias que todos en el Congreso refieren, yo diría a veces de la boca para afuera, es la idoneidad, la probidad, es decir, que aquel que ejerce la más alta representación tenga pues una trayectoria limpia, honesta, idónea, ¿no es cierto? Y si el señor dice yo no tengo nada, y luego aparece uno tras otro, ¿no es cierto? Y lo que es peor, ¿no? Ayer
has visto el señor Carvalho lidiando con un congresista porque también pretende cubrir como si el tema este de negar, ¿no?, la relación con su, él dice relación fugaz, ¿no?, pero en realidad allí, por ejemplo, blindarlo, negar ya eso es Claro, demasiado, ¿no? Es demasiado. Es que en realidad yo conversé con, no voy a nombrar con quién, pero es una fuente recontra acreditada de Fuerza Popular, que me decía algo así como, sí, pues, ¿no? Pero vamos a dejar a Soto porque si no, le abrimos el espacio a los niños y a la izquierda. Lo cual me sorprendió porque ahora resulta que no consideran de izquierda a Perú Libre, ¿no? Pero en fin. Pero vamos a ver qué es lo que sí. Por favor, a ver y escuchar lo que dijo Alejandro Soto exactamente. Adelante, por favor. Como que me digan que yo me he acogido a una supuesta ley que me ha beneficiado, con eso, ¿qué cosa van a lograr? Solamente es descalificarme como persona, pero eso no va a decidir mi futuro como presidente del Congreso de la República. Duela a quien le duela, yo he sido ungido presidente del Congreso de la República y ya estoy casi un mes en el cargo. De tal suerte que si hay señores congresistas que quieren amparar una moción de censura, respeto su decisión, pero también que respeten la decisión de los otros. Bueno, esto fue lo que dijo. Él está muy seguro porque tiene los votos, ¿no? Yo creo que la respuesta de la ciudadanía, incluso en la región Cusco, donde él, pues, en sus comportamientos decía una periodista, es uno de los periodistas abogados, ¿no?, que ha querellado a otros 17 colegas, ¿no? Entonces hay un comportamiento, yo creo, sinuoso, complicado, nada ético, que hoy está en cuestión por no solamente investigación ahora de la Fiscalía, de la Contraloría, sino también ha sido citado por el Poder Judicial a este proceso donde tiene un tema de reparación, claro, pero se ha iniciado el proceso y se lo convoca para el próximo año. Mire, yo creo, Lúcar, que todo esto en realidad ya es suficiente para que el señor evalúe las fuerzas políticas que lo blindan y dicen, como ha dicho su secretario general de su partido, ¿no?, ténganle paciencia, dice, ¿no? Y es más, señor Acuña, diciendo que esto es problema de los periodistas, ¿no?, que están hablando cosas, claro, provocando inestabilidad, etcétera, etcétera. No, es su responsabilidad y yo creo que este es el momento, si el señor Soto debe de evaluar con honestidad, con franqueza y dar un paso al costado. Debe de renunciar, ya que sus partidos lo están blindando. Este es el momento en que no podemos ir a peores. Pero a mí me han pasado esta información el día de ayer de una fuente también muy confiable, ¿no? Tiene 22 votos de Fuerza Popular, Alejandro Soto, 9 de Avanza País, 11 de Alianza para el Progreso, 5 de Somos Perú, 10 de los no agrupados, 5 de Renovación, 4 de Acción Popular, 3 de Juntos por el Perú. Se supone que hay 3 de Juntos por el Perú que votarían en contra de la censura. Y sumando otras bancadas, 8 más. O sea que hacen por lo menos 77 votos y tal vez llegue hasta 80. Ahora, ¿cómo ha logrado esto? Y esto lo vamos a saber cuando se cierre la operación presupuestal del mes de agosto. Han nombrado un montón de gente. ¿Eso es verdad, Roberto? Suele ser una práctica, ¿no? Los acuerdos a veces van con ese tipo de repartijas, ¿no? Yo te doy, mira, acá va, te nombro un personal, etcétera, ¿no? Hay un conjunto de prebendas, pero esta es la ocasión en que la ciudadanía va a ver, ¿no? Va a ver de verdad cuáles son las razones principistas. Yo asumo esta moción precisamente por las fehacientes investigaciones que han ido saliendo. Yo no aspiro a ser, no postulo yo a presidente del Congreso. Yo no estoy en una situación dialogando con las bancadas para algo multipartidario y traernos abajo por temas personales, no. Sino que en el Congreso se dice la probidad, la gobernabilidad, claro, pero cuando son uno de los suyos, entonces ahí no importa nada. No puede ser. Eso es el 5, 6, 7% de aprobación que tiene este Congreso. La inestabilidad está ahora en nuestras manos. El público, la gente, el país está viendo. Es el momento en que se va a saber qué apoyamos cada uno de los congresistas. Yo estoy por razones de principios y creo que se debe de recomponer y buscar a una o uno idóneo de cualquier fuerza política, pero que no tenga ese pasado sinuoso y que hoy en proceso abierto de investigaciones. Hemos pasado desde el mismísimo día de la elección de Alejandro Soto
De lo único que hemos hablado es de sus antecedentes, si Así está es. calificado éticamente para conducir el Congreso. Hemos hablado de cualquier cosa menos de los problemas del país. Acabamos de tener una conversación con el presidente de la Corte Suprema que dice que en el Congreso de la República hay leyes y proyectos que deberían verse que son urgentes, desde los que tienen que ver con los trabajadores del Poder Judicial que están protestando porque no se les paga lo que merecen, hasta leyes que podrían ayudar a mejorar la eficiencia en la lucha contra la delincuencia, ¿no? Mira, la situación es crítica, Lúcar, no solamente en el Congreso, hay una situación política complicada, y si miras por la arista de la inseguridad ciudadana, yo creo que políticamente es correcto decir que debemos de declararle la guerra a la inseguridad, a la delincuencia. En cualquier localidad del país, realmente las extorsiones ha rebasado, ¿no? Hay ajustes de cuentas entre un grupo, otro grupo, sometiendo no solamente a los emprendedores, incluso disputándose la calle para temas, por ejemplo, de explotación sexual, ¿no es cierto? Los transportistas están pagando cupos, las obras de construcción. O sea, esta anomia tiene que ver también con un Congreso desacreditado que hoy quiere defender como sea a un señor que no resiste. Claro, pero el problema, Roberto, es que no estamos discutiendo, o sea, por ejemplo, lo que decía ahora el presidente de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Esto es una responsabilidad compartida. Y acá tiene que intervenir el Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Ministerio Público, o sea, todas las instancias que de alguna manera la propia policía. Y hay, por ejemplo, en el caso del Congreso, es decir, por ejemplo, ¿no? Está el tema del serenazgo, que es una fuerza que se creó de emergencia, de respuesta desesperada por ciudades desguarnecidas, porque la policía estaba en guerra con el terrorismo en el Perú. Y se creó el serenazgo en San Isidro, Miraflores empezó a crecer por todos lados. Pero en realidad fue una fuerza que se creó para reemplazar, o para cubrir una ausencia. Pero no era parte de una estrategia. Entonces lo que hay que discutir ahora es una estrategia. Por ejemplo, hay un proyecto para la creación, a mí me parece serio, de una policía municipal. O sea, olvídate de los cuerpos de serenazgo. O sea, necesitamos crear una fuerza que se ocupe de la seguridad cotidiana en la calle. Y una alternativa es una policía municipal, que tenga más facultades de la que puede tener el serenazgo y que tenga facultades distintas a las de la policía, como ocurre en muchísimos lugares del mundo. Que tú tienes tu policía, tus marchas, tu policía municipal, como en Estados Unidos, y tienes los cuerpos policiales nacionales, ¿no? Todavía, o sea, lo increíble es que eso ni siquiera se discute, por Roberto. Sí, hoy la misma situación política, estamos entrando, dicen muchos economistas, al tema de una recesión técnica, ¿no? Ese factor económico con el niño global puede ser la gota que haga estallar la crisis política a todos los que se oponen a un proceso de transición y salida democrática a la crisis para resolver la ilegitimidad en el Ejecutivo, la ilegitimidad en un ejercicio complicado de un legislativo también que parece que se sostienen. Esto yo creo que por más que se invoque razones de Estado y hoy se coludan... Pero hay un factor que ahí falta, que yo creo que es el que te explica esa contradicción aparente entre las encuestas que te dicen que los niveles de popularidad de Dina Boluarte y del Congreso están por los suelos, con el impacto real que tiene esto en las calles a la hora que se convocan protestas. Y el problema, Roberto, es que la gente se plantea una pregunta tan simple como esta. Ya, se va Dina Boluarte y el Congreso, se adelantan las elecciones. ¿Y quién viene? ¿Y quién viene? Esa es la pregunta que creo que nos hacemos en este momento todos los peruanos. Porque si tuviéramos una idea clara de una alternativa, las cosas serían distintas, ¿ah? Las cosas serían distintas. Yo creo que ni Dina Boluarte ni el Congreso duran nada si es que la gente tuviera alguien en quien creer en este momento. Sí, pero mira, cada proceso también nos va refiriendo de que de manera resiliente hay personas probas. Se trata de un consenso, o sea, no podemos estar tratándonos como enemigos enfrentados. Hoy tenemos que hacer un pare, ¿no es cierto?, y pensar de manera
de un pacto social entre todas las fuerzas por los temas económicos, por los temas de derechos humanos, por los temas de restablecimiento del equilibrio de poderes, por la lucha contra la inseguridad ciudadana. O sea, yo sí creo, Lúcar, decíamos que de supuestas enfermedades hemos salido, hemos inventado remedios que han acabado peor que la enfermedad. O sea, podemos ir en ese plano y es momento de ya decir suficiente, ¿no? Hay que parar, ponernos de acuerdo y restablecer bajo un concepto de diálogo también una salida. Por ejemplo, ¿no? Se habló de la convocatoria al Acuerdo Nacional como un espacio de diálogo, porque en realidad no hay espacio para diálogo en el Perú. El Acuerdo Nacional explotó en medio de las balas en el mes de diciembre, ¿no? El problema es que hay gente que no quiere ir al Acuerdo Nacional, hay gente que condiciona su participación en el Acuerdo Nacional a que se tomen no sé qué medidas, o sea, digamos, que se tomen las medidas antes, como compromiso adelanto de las elecciones, antes de la reunión. O sea, a mí me da la impresión que así como los partidos están muy desacreditados, el Acuerdo Nacional ya no tiene el papel que le debería corresponder. Además, después de todos los años que ha existido, ¿cuál es su valor a estas alturas? Sí, es importante, pero ha perdido justamente la representatividad. O sea, lo real es que si todo está en crisis, no podemos decir que el Acuerdo Nacional está incólume y perfecto, no. Nuestra apuesta es a que no sea utilizado para la fotito, ¿no? Porque la última vez va la presidenta, habla con la prensa, se retira y luego en secreto quieren que sesionen. Eso no es correcto. Y además, en el Acuerdo Nacional debe de abrirse la representación a muchos sectores que aún no están representados. Es decir, hay que crear condiciones para dotarle de mayor legitimidad, representatividad a todos los sectores encontrados y decir cuál es la agenda para salir con prioridades. Por ejemplo, la inseguridad ciudadana, la reactivación económica, por ejemplo, un pacto por la infancia, ¿no es cierto?, para luchar contra la desnutrición, anemia y la violencia sexual. Así podemos establecer y entender que no podemos llegar ya a peores situaciones como las encontramos. O sea, una democracia que no escucha a la gente no es democracia, y menos aplastando los derechos humanos, ¿no? Pero ¿qué va? Es decir, ya, entiendo perfectamente tu discurso, Roberto, y tu punto de vista, ¿no? Sin embargo, esta gente se va a quedar hasta el 2026, si las cosas siguen como están. Mira, Alejandro Soto, con todo el escándalo que hay, con todos los cuestionamientos, por menos salió Lady Camones de la presidencia del Congreso de la República, pero están decididos a sostenerlo, a contraviento y marea, y punto. Ajá. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Yo creo que... O sea, va a crecer el descrédito del Congreso. Sí, miren, es peligroso una democracia, un ejercicio parlamentario que resuelve a puerta cerrada y con los votos decisiones tan importantes como la probidad y la idoneidad, que es su bandera, ¿no? Escucho a muchos colegas congresistas respetuosamente opinar, decir A o B o Z, pero este es el momento de los hechos y veremos. Yo tengo una moción de censura concluida. Incluí el punto de ayer en tu programa, ¿no? Es el punto 7 razones para la censura. Ya empezamos a correr por razones de principio, porque esto no son componentes políticas ni partidarias, son cuestiones de principios. Que ocupe el cargo de presidente del Congreso la congresista o el congresista idóneo, probo, de cualquier fuerza política, para por lo menos también empezar desde ahí a restablecer un conjunto de pautas mínimas de reformas que nos busquen una salida a la situación en que nos encontramos. Ya, pero ¿qué pasa si sale Alejandro Soto? ¿El procedimiento cuál es? Él no es reemplazado por el vicepresidente, se tiene que volver a elegir, ¿no? Habría un proceso electoral solo para elegir al presidente. Así es, ¿no? ¿Y cuál es la dificultad? Si han decidido asignarle ese lugar a Alianza para el Progreso en este acuerdo extraño que han hecho, en este cambalache que han hecho con Fuerza Popular y Perú Libre, que pongan a otro, pues, de Alianza para el Progreso, si se supone que tienen los votos. Mire, todas las conversaciones políticas más o menos son, vamos a decir, legítimas, más allá de que puedan ser controversiales. Por lo que va a decidir es el voto. Se respeta el voto, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, eso es lo que tiene que primar. Ni uno ni una que esté envuelto en esta serie de hechos que en realidad no resisten, es insensato,
no aguanta y que hay que buscar una es salida. difícil la tarea de buscar una que no tenga algún cuestionamiento, pero en fin, no quiero terminar la entrevista, Roberto, sin preguntarte qué piensas de lo de Pedro Castillo. O sea, tú estás de acuerdo en que hubo un golpe de Estado de Pedro Castillo, un intento de golpe de Estado. Absolutamente, ¿no? Fue una infracción constitucional que cometió el expresidente Pedro Castillo. No, nosotros Ahora, pero jamás, sin embargo, tú dices que es un sí. preso político, es decir, ¿tú qué cosa dices? Que es un hombre que violó la Constitución Sí. y se salió de la ley, pero que debería seguir su proceso en libertad, eso es lo que... Mire, pero si él mismo está reclamándose como presidente constitucional. Sí, mira, yo he reafirmado que mi lucha y mi insistencia siempre fue en los cánones y metodologías democráticas, por eso invocamos la Carta Interamericana de Derechos, de la Carta Democrática, ¿no es cierto? Invocamos a la tregua política, etcétera. Eso no se pudo porque era diálogo de sordos, ¿no? Se llegó a un momento así como el que llegamos con nuestro absoluto desconocimiento, razones por las cuales renuncié irrevocablemente, porque jamás podía haber sido, por más lío en que nos encontráramos, no era la salida. Entonces hoy ese proceso me tiene a mí, por ejemplo, en una investigación y yo estoy allanado a eso, porque estoy tranquilo y seguro que se tiene que... Roberto, en un minuto, porque nos queda exactamente un minuto. El Fondo Editorial del Congreso ha publicado una versión para escolares con dibujitos de la Constitución del 93, que es, digamos, una apología de Alberto Fujimori. ¿Qué va a pasar con esto? Mire, ahí se trata del expresidente Fujimori, que tiene una sentencia, él no es un presunto, tiene sentencia penal, ¿no es cierto? Ha sido demostrado sus hechos, o sea, ahí no estamos hablando de cosas presuntas, sino de delito. Hubo un golpe de Estado, no un intento, sino tanquetas en la calle deteniendo a gente y muchos procedimientos cuestionables. O sea, si hay una versión de un poder del Estado que, claro, porque dice que otra defiende cosa, ¿no? o sea... Que fue un giro en la historia del Perú, que era indispensable hacerlo, Mira, que era lo que había que lo hacer. Lo político es controversial, pero uno desde un poder, uno no puede vender una idea, digamos, que no tiene que ver. Fuerza Popular podría publicar esa versión de la Constitución y nadie podría cuestionárselo, pero no lo puede hacer el Congreso de la República. Sabiendo cuando, sobre todo, hay situaciones judiciales también cerradas, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Pregunto. ¿Significa apología a delitos? O sea, vamos a poner lo que estuviera al otro lado. ¿Qué va a pasar con esto? Para terminar rapidito. ¿Qué van a hacer? Yo creo que corresponde que den cuenta de qué es lo que ha ocurrido ahí, quién ha sido el comité editorial que autorizó, y esclarecer de manera fehaciente, ¿no? Que es un relato, es un cuento, es una parodia o es una defensa cerrada que tiene implicancias no solamente políticas, sino también frente a la justicia, frente a la historia consentida. O sea, eso tiene que investigarse, es lo más sensato. Muchas gracias por estar acá, Roberto.